Entonces, bueno, mi familia decía que siempre hay que ser especialmente considerado con quien viaja para estar. Y Alejandra ha viajado para estar. Su presencia aquí yo diría que es quizá la consecuencia de una serie de empeños por su parte y por parte también de la organización de la escuela doctoral. En primer lugar, el empeño de colegas como Lorena Romero, que está por ahí, o yo mismo, porque queríamos que en esta escuela hubiese alguien que hablase de ciencia abierta. Es una dinámica que creo que va a estar muy presente a lo largo de vuestra carrera investigadora y nos parecía importante que hubiese alguien que hubiese publicado sobre ciencia abierta, y Alejandra lo ha hecho y bastante, y que también tuviese experiencia, digamos, en el trabajo, por ejemplo, con revistas y con organizaciones que están trabajando el tema de la ciencia abierta. Y ella es pues, editora en jefe de DOAG, del directorio de revistas de Open Access. Entonces, era casi inevitable que nos encontrásemos con su perfil combinando esa parte académica y también ese trabajo, como digo, sobre el terreno. Luego también ha habido un afán que compartíamos con las colegas aquí en Málaga, con Ana Castillo, con Ana Almansa, de que el perfil que trajésemos también tuviese una dimensión internacional, que no solo nos encargásemos de dinámicas de ciencia abierta en España, que se están desarrollando. Ya sabéis que ANECA está incorporando estas directrices en las evaluaciones. También hay una estrategia nacional de ciencia abierta que nos afecta directamente, pero la mayoría de nosotras, de nosotros, o publicamos o tenemos intención también de publicar en revistas muy diversas en el ámbito internacional, y creíamos que era importante también esa dimensión internacional. Y bueno, pues en el caso del perfil de Alejandra, ella es peruana de nacimiento. Su educación a nivel de grado, licenciatura, fue en Perú, pero después ha estado toda la parte de posgrado en Europa. Hizo un máster en medios digitales en la Universidad de Uppsala, en Suecia, y actualmente pues, está en la Universidad de Lyon 1, en el grupo de investigación el ICO, que trabaja con temas de sociedad de la información y de la comunicación. Entonces, además, ella obviamente puede dar la charla en español, con lo cual miel sobre hojuelas. Pero quizá el principal empeño por el que también celebro que Alejandra esté aquí es el suyo, porque me consta que ha estado a lo largo de las últimas semanas trabajando con su presentación de cara a hacerla lo más útil posible para vosotras y vosotros aquí en la Escuela de Doctorado. Habréis recibido un enlace para realizar una encuesta sobre vuestras prácticas de investigación en relación con ciencia abierta, y bueno, eso no es más que el afán de tener datos que le permitiesen a ella adaptar la presentación de forma que sea lo más relevante posible. Así que bueno, ese empeño yo creo que también es para celebrarlo. Como no quiero extenderme, yo me voy a callar, solo deciros que aprovechéis al máximo la presentación, no solo porque su enfoque os va a resultar familiar y cercano, ¿no? Alejandra está como vosotros, a pesar de los méritos que ella tiene, pero está terminando el proceso del doctorado. Entonces, ese enfoque también creo que va a servir para acercar lo que hace a vuestra propia experiencia, y también creo que habla bien de la diversidad de perfiles que os encontráis en esta escuela. Ayer tuvimos, por ejemplo, colegas ya muy reconocidos, catedráticos, catedráticas, como hoy, ayer Guillermo López, hoy Marta Martín. Y bueno, pues creo que la diversidad también es importante, que tengáis el enfoque de alguien que está en una situación muy cercana a la vuestra. Su charla, que va a ser 45 minutos y dejaremos espacio para preguntas en la medida de lo posible, pues va a versar sobre dilemas metodológicos de la ciencia abierta en la investigación en comunicación, y en particular en los contrastes entre metodologías cuantitativas y cualitativas, que es la paleta
que solemos utilizar en el ámbito de comunicación. Así que, sin más, yo agradecerte de nuevo que estés aquí. Muchísimas gracias y, bueno, te doy la palabra. Gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes hoy esta mañana. Como decía David, yo soy doctoranda todavía en Comunicación e Información del laboratorio ELICO, que es el equipo de investigación de Información y Comunicación de la Universidad de Lyon. Ese laboratorio tiene básicamente dos grandes áreas, uno en comunicación y el otro en gestión de información. Y entonces estamos ahí todos reunidos bajo esos dos enfoques. Y quisiera agradecer mucho la invitación, porque esta presentación me ha ayudado en sí mismo a ver temas sobre la ciencia abierta en comunicación, que como dice David, mi tesis en realidad es sobre las prácticas de ciencia abierta en investigadores de ciencias naturales, usando una metodología cualitativa. Entonces, me ha permitido un poco reflexionar sobre mi mismo trabajo. Muchas gracias. Existen varias definiciones de ciencia abierta. La más común, la más conocida por ahora es la de UNESCO. En el 2021 ellos hicieron una gran encuesta y en base a eso sacaron una recomendación. Según la UNESCO, este es un concepto inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas destinados a hacer que el conocimiento científico sea abiertamente disponible, accesible y reutilizable para todos, aumentando la colaboración científica y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, y abriendo procesos de creación, evaluación, comunicación del conocimiento científico a actores sociales ajenos al ámbito científico tradicional. Sí, aquí pueden ver dos figuras que ya acomodan esta conceptualización de la ciencia abierta, ¿no? Porque podemos ver que por un lado está lo tradicional, por ejemplo, el acceso abierto a las publicaciones científicas, los datos abiertos, recursos educativos abiertos o programación abierta o código abierto. Pero también ya se incluye ese tema de diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento, participación abierta de los agentes sociales e infraestructura de la ciencia abierta, que también es muy importante. Y este cambio tal vez se puede ver más claramente con las taxonomías. Esta taxonomía es del año 2015, que es producto del proyecto Foster, y aquí se puede observar claramente que para el 2015 se clasificaba más o menos en 6 grandes temas la ciencia abierta: el acceso abierto, datos abiertos, investigación reproducible abierta, evaluación abierta, políticas de ciencia abierta y herramientas de ciencia abierta. Pero para el año 2023, como pueden ver, esta taxonomía ha crecido enormemente. Ella incorpora estos temas de, por ejemplo, diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento y un poco lo que estaba hablando la presentadora anterior, la doctora Martín, la ciencia ciudadana y la ciencia participativa también. También la innovación abierta y las infraestructuras y todos los temas mencionados anteriormente. Pero queda claro que todas estas definiciones de ciencia abierta en realidad se encuentran en cuestionamiento, en cuestión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el año 2012, esta autora Grant conceptualiza la ciencia abierta como una nueva tecnología de confianza. ¿Por qué? Porque todo está abierto, entonces tanto la comunidad científica como el público en general puede entrar y revisar, porque todo es transparente y con acceso sin restricciones a los resultados de la investigación. Por el contrario, ya para el 2023, la profesora Leonelli critica más bien esta conceptualización enfocada solamente en los resultados de la investigación. ¿Por qué? Porque ella dice que si bien
compartir objetos es fundamental para hacer una ciencia sólida. La creación y intercambio de objetos de investigación no debe confundirse con el objetivo último de la ciencia. Es decir, todas estas definiciones de ciencia abierta se encuentran en constante tela de juicio. ¿Por qué? Porque todas estas conceptualizaciones varían de acuerdo a las perspectivas de sus defensores. Entonces, bajo una misma grupo se pueden encontrar personas que persiguen diferentes motivaciones y objetivos divergentes, de acuerdo a Fisher y Friesek. Bueno, entonces, ¿por qué ver este tema de ciencia abierta en comunicación? Porque me parece importante de reflexionarlo porque muchas de estas prácticas de ciencia abierta tienen su origen en las ciencias intensivas de datos, la que se llama Big Science o megaciencia, que es lo que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces, ¿cómo se sitúa todo este tratamiento de datos abiertos en cuanto a la investigación cualitativa en comunicación? Y esta charla justamente pretende revisar este dilemas. Entonces, bueno, me parece que hay bastantes dilemas metodológicos en tanto en la tradición cuantitativa y cualitativa con respecto a la ciencia abierta. Como les decía, hay una gran diferencia entre little science, big science, o ciencia pequeña o megaciencia. Porque muchos proyectos que utilizan métodos cualitativos también pueden considerarse parte de la ciencia pequeña, es decir, ciencia que se trabaja individualmente o en grupos pequeños, sin normas o plataformas publicadas, lo que da lugar a lo que se llama datos oscuros. Y si uno revisa materiales sobre ciencia abierta cualitativa, hay un gran problema, me parece. Hay un gran predominio de perspectivas desde la ciencia abierta cualitativa que viene desde las ciencias médicas o las ciencias psicológicas en la literatura. Esto solamente señala que hay tensiones entre la naturaleza contextual, relacional y casi artesanal de la investigación cualitativa y, por otro lado, las demandas de estandarización que, por ejemplo, se necesitan para compartir datos de investigación que trae la ciencia abierta. ¿Por qué? Porque, según algunos autores, como Bloom, por ejemplo, la investigación cualitativa es casi como un arte. Es difícil de definir, se enfatiza una relación indeterminada y hay un carácter intersubjetivo entre los contextos de las entrevistas y los enfoques etnográficos de la recopilación de datos. Entonces, hay un carácter relacional del trabajo cualitativo, especialmente en el trabajo constructivista, pues este tiene éxito en gran medida gracias a la relación y a la interacción del investigador con los participantes. Esta relación incluso puede ser muy estrecha y personal. Entonces, si la ciencia abierta se enfoca en la transparencia de los procesos, de los resultados como de los procesos de investigación, se plantea un dilema. Primero, entre la protección de la confianza de los participantes de las entrevistas o de los focus groups y el otro tema de la transparencia y la rendición de cuentas de la investigación. ¿Por qué? Porque es vital que dentro de un panorama de ciencia abierta, que los materiales y procedimientos analíticos sean transparentes para poder llegar a la reproducibilidad y replicabilidad de la investigación. Pero aquí nos encontramos con otro problema, porque en realidad la reproducibilidad y replicación en la investigación cualitativa es limitada. 3 problemas básicos. Uno es, se trata de investigación hecha con un panorama interpretativo,
se refiere mucho a la contextualidad, en el contexto de la entrevista, por ejemplo, y la relacionalidad entre el entrevistador y los participantes. Entonces, esto nos lleva a otro problema, es la reutilización de los datos cualitativos. Nunca es una réplica de la investigación cualitativa original. El uso del mismo conjunto de datos, como las transcripciones textuales, no garantiza que dos investigadores lleguen a las mismas conclusiones idénticas en una investigación cualitativa, utilizando las mismas preguntas de investigación. Esto por un lado. Y por el otro lado, uno de los componentes importantes de la ciencia abierta es datos abiertos, compartir datos abiertos de investigación. Bajo ese tema, los principios FAIR, que son muy conocidos cuando uno lleva un curso o un curso sobre gestión de datos de investigación, lo primero que va a llevar es todo esto de los principios FAIR, que es hacer sus datos de investigación localizables, accesibles, interoperables y reutilizables para obtener una mejor gestión de los datos y su preparación para su uso por parte tanto de personas, o sea, de otros investigadores o como de las máquinas, ¿no? Computadoras. Estos principios están destinados a mejorar el descubrimiento, la integración y la reutilización de datos en todos los campos. Pero entonces surge un problema o otro dilema. Compartir datos de investigación, sobre todo usando los principios FAIR, está fundamentado en la ciencia intensiva de datos, ¿no? Por ejemplo, las físicas, las ciencias naturales o incluso las ciencias sociales cuantitativas o computacionales. Y las políticas de ciencia abierta se han fundamentado en eso. Entonces, ¿qué implica esta adopción casi forzada, de acuerdo a estos autores, Levan y otros? Si la reproducibilidad de la investigación cualitativa no existe, no es posible o no es totalmente, o sea, no es al 100% igual que la reproducibilidad de las ciencias cuantitativas. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de tergiversación de los datos. Los datos archivados pueden ser utilizados indebidamente, entre comillas, lo que podría llevar a conclusiones distintas o incluso opuestas a las intenciones del investigador principal que hizo el depósito de datos original. Y también hay un dilema ético entre la confidencialidad y el consentimiento para compartir datos cualitativos. En primer lugar, se tendría que seguir un proceso de consentimiento informado, tanto para los participantes de una investigación cualitativa, que eso se hace normalmente, pero si se piensa compartir los datos, también se debería conseguir este consentimiento informado de los participantes. ¿Por qué? Porque existen tensiones entre la protección de los participantes humanos, los informantes, digamos, y la utilización de su información en trabajos académicos, especialmente en la investigación cualitativa. Porque los datos textuales, sobre todo, que se comparten, son muy detallados a la medida que se recopilan y existe el riesgo de revelar la identidad de los participantes. Entonces, el consentimiento informado debe implicar una comunicación transparente que permita a las personas tomar decisiones voluntarias e informadas sobre su participación. Pero por el contrario, Bishop encontró que en algunos casos muchos investigadores cualitativos no discuten estos temas con sus participantes en entrevistas o focus groups. ¿Por qué? Porque creen que si lo hacen, los participantes se negarían a ser entrevistados, por ejemplo. Por lo que no tendría sentido ni siquiera plantear la cuestión. En estas situaciones, los investigadores creen conocer los deseos de sus participantes y de forma preventiva no solicitan su consentimiento. Y otra vez, los datos longitudinales textuales, productos de entrevistas, son difícilmente anonimizables.
¿Por qué? Porque hay una gran acumulación de detalles personales, geográficos y otros tipos de detalles que a lo largo del tiempo, si uno revisa bien los textos, puede revelar la identidad del informante. Sobre el reuso de los datos de investigación cualitativo, sí, tiene muchos aspectos positivos. Por ejemplo, en el reuso de investigaciones, se puede hacer nuevas investigaciones con los datos existentes, lo que evita costos asociados con el nuevo reclutamiento de personas y transcripción de grabaciones. Es decir, permite un ahorro de tiempo y recursos. Pero para ello se necesitaría invertir un poco en la cultura de análisis de datos secundarios y formación de investigadores que sepan utilizar estos datos de manera secundaria. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, existen riesgos asociados como la tergiversación de datos y las conclusiones distintas o inclusive opuestas a las del investigador original. Sobre el preregistro de las investigaciones. El preregistro es el acto de documentar el diseño del estudio y los planes analíticos antes de realizar la investigación. Igual que en otras prácticas de ciencia abierta, se considera generalmente como beneficioso. ¿Por qué? Porque refuerza la distinción entre la generación de hipótesis y su comprobación, lo que favorece la credibilidad y la transparencia de los resultados de investigación y hace que los hallazgos científicos sean más fiables y creíbles. Esto porque permite un seguimiento de las modificaciones del plan de investigación. Pero el preregistro de investigaciones cualitativas en realidad no es muy utilizado, pero algunos autores como Haven y Van Gruttel argumentan que sí, se puede y se debería hacer, de hecho, porque al hacer un preregistro antes del levantamiento de datos se deja claro desde qué tradición y perspectiva teórica se comienza el trabajo. Y de esa manera se anima a los investigadores cualitativos a reflexionar cuidadosamente sobre sus propios valores antes de salir del campo. Y sobre comunicación, prácticas de ciencia abierta en comunicación. En realidad, lo que podría decir a grandes rasgos es que es bastante baja. Sí, bueno, de acuerdo a la literatura. Por un lado están las prácticas de ciencia abierta desde la comunicación computacional, que en realidad son señaladas como el motor de la ciencia abierta en la disciplina. Esto mediante compartir los datos de investigación y los códigos, que es muy similar, de hecho, a otras ciencias sociales computacionales, ¿no? Pero se habla de una necesidad de una adopción disciplinaria situada, porque importar prácticas desde la psicología genera problemas, porque ellos trabajan con otro tipo de procedimientos teóricos, según Freiling. Por ejemplo, la investigación en comunicación se enfrenta a muchos retos únicos, especialmente en lo que respecta a intentos de replicación, con datos extraídos de redes sociales. ¿Por qué? Porque los algoritmos, que son privados, cambian constantemente. Entonces, según Freiling y sus colegas, las reivindicaciones de la ciencia abierta no deben promover un conjunto rígido de herramientas prácticas, sino que más bien deben proporcionar conjuntos de herramientas flexibles y cuidadosamente evaluadas de acuerdo a las necesidades disciplinares. Freiling y colegas también hablan un poco sobre esta gran división entre cuantitativo y cualitativo y mencionan que mucho del trabajo exploratorio y teórico en comunicación es básicamente cualitativo, que emplea distintas metodologías y epistemologías distintas a los estudios cuantitativos. Y aquí hay un poco sobre los estudios empíricos
sobre investigadores en comunicación y en revistas de la disciplina. Como les decía, la adopción de prácticas de ciencia abierta es relativamente baja en esta disciplina, en comunicación. Por ejemplo, Markowitz y colegas llegan a la conclusión que solamente el 5.1% de artículos en comunicación emplean o siquiera mencionan prácticas de ciencia abierta. Esto de un estudio de alrededor de 10.000 artículos de comunicación entre el 2010 y 2020. Pero que estas tasas de adopción de ciencia abierta han ido aumentando ligeramente con el tiempo. Varias revistas de comunicación, sobre todo anglosajonas, con todas estas, han publicado recientemente editoriales en los que respaldan la ciencia abierta, pero sin exigir prácticas de ciencia abierta para condición para la publicación. Entonces, se puede decir que en comunicación, la comunicación como disciplina se encuentra en una fase inicial de implementación de prácticas de ciencia abierta, aunque con un ligero aumento en adopción. Me parece que es una relación paradójica. Los investigadores, cuando hacen encuestas sobre adopción de prácticas, mencionan que ellos apoyan totalmente la ciencia abierta, pero por otro lado hay un bajo nivel de participación en estas prácticas. Y existe una clara preferencia porque las prácticas de ciencia abierta sean opcionales, no obligatorias, es decir. Sobre compartir datos de investigación en comunicación. Sobre los datos cuantitativos, es muy fácil, es solamente seguir lo que ya se sabe sobre datos de ciencias sociales computacionales. En realidad se trata de conjuntos de datos grandes y heterogéneos que se necesitan habilidades técnicas para recopilarlos, limpiarlos e integrarlos en otras bases de datos o hacer reuso de datos que ellos encuentran presentes. Y en el ámbito de Europa existen limitaciones rigurosas sobre el almacenamiento y tratamiento de datos, sobre todo por la RGPD. Por el otro lado, sobre compartir datos cualitativos en comunicación, Fox y colegas, más bien, mencionan que no se debe compartir los datos cualitativos no debe ser el default, sino que más bien debe haber una justificación ética de compartirlos. ¿Por qué? Porque hay que considerar que sea seguro y ético, considerar, por ejemplo, qué es lo que se les dice a los participantes, quién tiene acceso a los datos, qué esfuerzos se realizaron para desidentificar estos datos cualitativos y cuáles son los riesgos adicionales para los participantes, en particular los grupos marginados. Porque lamentablemente en la actualidad las prácticas de desidentificación de datos son insuficientes, porque no hay capacitación sobre cómo hacerlo efectivamente. Y obviamente con todo esto hay una serie de efectos no deseados, sobre todo riesgos para grupos marginados. Por un lado, la vigilancia por medio de datos abiertos o ataques a comunidades perseguidas, inclusive creación de perfiles discriminatorios y vigilancia policial predictiva que se puede hacer con datos abiertos. Y en el caso de regímenes autoritarios, o investigación en comunicación política, se puede reforzar la restricción a derechos civiles y a través de discursos de odio y acoso. Sobre el preregistro en investigación en comunicación, la verdad que no encontré mucho. Entonces esto queda pendiente de investigación en la disciplina. Freiling y colegas hablan que el preregistro en el ámbito de la comunicación tiene pocos trabajos empíricos a priori que cuantifiquen el alcance relativo del problema o orienten los enfoques específicos de cada subcampo o predigan posibles consecuencias no deseadas. Y aquí los resultados de la encuesta. Bueno,
de esta audiencia se puede ver que la mayoría publica en acceso abierto. Entonces, estas prácticas de acceso abierto y publicaciones de acceso abierto son bastante conocidas en el área. Por otro lado, publicación en preprint no es tan común. Datos de investigación abierto es, bueno, la adopción es todavía a la mitad, digamos. La reutilización de los datos de investigación, no, por el momento no es muy común, mayoritaria, sí. Y el preregistro es mayoritariamente no. Y esto concuerda con literatura en el área, ¿no? La revisión por pares abiertas tampoco no se practica en su mayoría. Y el software libre para el análisis, bueno, no, sí, más o menos. Y si el trabajo tiene un enfoque participativo de co-construcción, la mayoría no lo tiene. Entonces, pero sobre todo para la investigación cualitativa, ¿por qué practicar ciencia abierta en comunicación si tiene tantos puntos a tener en cuenta para, por ejemplo, poner los datos en abierto? Porque en realidad existe este panorama que la ciencia abierta es una ciencia bien hecha, que es transparente, reproducible y abierta a críticas, por ejemplo. Y el segundo punto es que ahora se encuentra presente en la evaluación científica. Y aquí se podría hablar de España como un caso de estudio en la transformación de la evaluación de la investigación y la carrera académica, porque esta agencia ANECA está en proceso de adoptar los principios de QARA integrados en la evaluación académica. Y uno de los puntos es justamente adopción de prácticas de ciencia abierta. Entonces, ¿qué queda pendiente para decir sobre ciencia abierta y comunicación? En realidad, mucha de la bibliografía mostrada en esta presentación es anglosajona. Casi no encontré nada sobre trabajos en idioma español o trabajos sobre prácticas de ciencia abierta en los investigadores de comunicación de Hispanoamérica o sobre el preregistro de las investigaciones. O tampoco prácticas de ciencia abierta de las revistas de comunicación en Hispanoamérica. Eso queda pendiente en el área. Y bueno, muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, encantada. Muchas gracias, Alejandra. Me quedo con que solo el 5,1% de artículos en comunicación menciona alguna dinámica de ciencia abierta, cuando estamos viendo que, como comentaba, ANECA está incorporando. A mí me da un poco de pánico porque, claro, todos estamos pensando en nuestras investigaciones, en cómo llevarlas a cabo, y ahora tenemos que incorporar una dimensión más significativa con una serie de prácticas que muchas veces tengo la sensación de que utilizan conceptos que son propios de las ciencias duras, como reproductibilidad, que evidentemente no podemos reproducir un focus group y esperar que salga igual en otros sitios, y que, sin embargo, nosotros, como tantas veces ha ocurrido, vamos a tener que incorporar en nuestros currículums, en nuestras investigaciones, y se nos va a pedir. Todo esto para decirte que da un poco de miedo, o yo lo estaba viendo aquí como con un poco de respeto.